Muy bien, entonces, comencemos con esta clase. Lo primero que vamos a analizar es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Que ya tenemos fecha de parcial de esta materia en su modalidad de segundo semestre del cursado intensivo y las bolillas que entran. ¿Está? Entonces, vamos a repasar ese primer dato que es trascendental. Primera cuestión entonces, parcial es el 5 de octubre. ¿Está? Es decir, hoy es 24 de agosto, de acá al 5 de octubre tenemos que tratar de desarrollar todos los contenidos que entran en el parcial. ¿Cuáles son los contenidos que entran en el parcial para regularizar la materia? El 5 de octubre son de la unidad 1, que es lo que comenzamos a desarrollar hoy, a la unidad 8 inclusive. Esto, chicos y chicas, es lo que entra en el parcial. Unidad 1, que es la unidad introductoria, el derecho en general, la ley del tiempo, fuentes y demás. Unidad 2, todo lo que es sujeto del derecho, persona, nacimiento, y todos los atributos de la persona, es decir, el nombre, el domicilio, la capacidad, el patrimonio, y toda la temática que tal vez lo que más le apasiona a la doctora Echeverry es el tema de la capacidad de los menores, que es un tema que va a entrar mucho. Y por último, en la unidad 8 vemos personas jurídicas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, apuntar a salir bien el 5 de octubre y tratar de desarrollar todo. El recuperatorio es el 6 de noviembre y entran las mismas unidades. ¿Está? Bien, entonces, ¿cuál es nuestra mecánica? Vamos a tener siempre estas clases en directo, pero todas aquellas clases que ya tenemos varias clases grabadas, por ejemplo, domicilio, como por ejemplo 2 clases de la unidad 8 de personas jurídicas, las vamos a ver en diferido y están abiertos los grupos de WhatsApp para que ustedes saquen cualquier duda, porque es intensivo esto, ¿no es cierto? Pero de esta manera vamos a tener totalmente desarrollado en un 100% los contenidos de las unidades que entran en el parcial. ¿Está? El parcial va a ser online y va a ser múltiple choice. Hecha la aclaración, vayamos de lleno a los contenidos que nos competen en la clase de hoy. Lo que nos interesa en la clase de hoy es esto, la unidad 1, la unidad introductoria a nuestra materia que es Derecho Privado Parte General. Entonces, ¿qué pasa? De entrada, cuando uno analiza el primer punto de la unidad 1, ve que dice, bueno, comencemos por el principio, que es lo lógico, ¿no es cierto? Y entonces uno dice, bueno, empecemos a leer esto, Benjamín Pérez, y empezamos a leer este libro que tenemos acá, siempre y cuando sea la edición 2017 en adelante, porque la edición previa al 2017 analiza el código viejo, digamos, del código velesiano, ¿no es cierto? Y no está con las actualizaciones y las modificaciones que surgieron ya hace 5 años, en el 2015, con el nuevo Código Civil y Comercial. Entonces, primera cuestión, Benjamín Pérez, 2017 en adelante. ¿Qué pasa? La mayoría de ustedes hace esto. Viene acá y empieza por la relación jurídica, ¿no es cierto? Y esto está muy bien, pero presupone conceptos que en realidad tal vez sería bueno repasarlos o con un diccionario jurídico o con nuestras clases, o empezar por otros puntos de esta unidad 1, para entender esto, porque si de entrada vamos al derecho subjetivo, a la relación jurídica, y después explicamos otra cosa, es un poquito confuso. Entonces yo prefiero explicar otros puntos de la bolilla y después explicar este primer punto. ¿Por qué? Porque hace la comprensión general de la asignatura y a la cosmovisión, se podría decir, la visión global de nuestra materia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 15 bolillas. La bolilla 1, esta bolilla, es una unidad introductoria. De la 2 a la 8 tenemos el estudio del sujeto de la relación jurídica, la 9 estudia el objeto de la relación jurídica, y de la 10 a la 15 vamos a ver la causa de la relación jurídica. Los vicios, los elementos de la voluntad, las nulidades, etc. Entonces, ¿qué pasa? Esta unidad 1 es trascendental y es muy importante comenzar de lleno a entender esto. ¿Está? Entonces, primera cuestión, recordemos esto. ¿De qué hablamos en nuestra materia? ¿Qué es este punto 2? Derecho civil y derecho privado. El Código Civil argentino, que es las fuentes, las notas, las reformas del Código Civil,
y después hablemos de la relación jurídica. ¿Está? Así que el desarrollo de esta materia, y siéntanse libres de interrumpirme, ya sea por texto o hablando, se hace de esa forma. Primero vamos a desarrollar la unidad 2, lo básico, de qué habla nuestra materia en general, ¿no es cierto? Y después vamos a hablar del punto 1 de la relación jurídica, y si nos da el tiempo, vamos a hablar de las fuentes del derecho y la ley del tiempo. ¿Está? Entonces, primera cuestión, derecho civil y derecho privado, concepto, contenido y el Código Civil. Realmente, para el que no está en la temática y está haciendo sus primeros pasos, como los alumnos del primer año, es todo un desafío y es todo un tema comprender al derecho civil. Sobre todo si uno no está en el ámbito jurídico, en el ámbito de la abogacía o de la justicia, porque son, digamos, situaciones, conflictos que resuelve el derecho civil que se van viendo tal vez en la adultez, con un accidente de tránsito, con una problemática de una acción de daños y perjuicios, con una cuestión de la capacidad justamente de un menor y demás. Porque por ahí uno ve las películas y dice, bueno, ¿qué es el derecho? Y el derecho es un abogado defendiendo a alguien imputado, ¿no es cierto?, por un delito de homicidio, o algo por el estilo bien hollywoodense. Y en realidad el derecho tiene distintas ramas. Nuestra carrera puede ser dividida en tres grandes áreas troncales, ¿no es cierto? El derecho público, el derecho privado, fíjese que nuestro programa habla del derecho privado, y la iusfilosofía. Es decir, como nosotros somos una universidad católica, tenemos toda una rama, no debemos olvidar que el origen de la universidad es la filosofía, y las primeras universidades en la historia de la humanidad fueron universidades católicas, y estudiaban filosofía como una de las primeras, digamos, de las primeras consignas. Entonces, todas las universidades católicas tienen esa área ius filosófica, y por eso en todas las carreras tenemos filosofía 1, filosofía 2, teología 1, teología 2, doctrina, y otras organizaciones, pero en esencia son esas tres grandes áreas, filosofía, teología y doctrina. Eso es un mundo muy propio nuestro. Pero desde el punto de vista del derecho positivo, tenemos dos grandes áreas troncales de desarrollo temático de nuestra carrera, que son el derecho público y el derecho privado. Entonces, por ahí es mucho más, desde el punto de vista de las películas, más interesante el derecho público, porque ahí tenemos al derecho penal, tenemos al derecho humano, los derechos humanos, al derecho constitucional, a derechos que tienen mucha piel, ¿no es cierto?, y sentido social, y constitución de por medio, una mirada muy del Estado. ¿Por qué? Porque el derecho público regula las relaciones del Estado y los particulares en sus tres estamentos, el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal, y de los estados entre sí, ya sea el derecho internacional público, estados internacionales entre sí, o el derecho, el derecho interno, ¿no es cierto?, de una provincia frente a una nación, frente a otra provincia, perdón. Entonces, hecha la aclaración, avancemos. Entonces, ¿qué encontramos en el derecho público? Bueno, en el derecho público encontramos al derecho constitucional, que es básico, 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 y que es la base piramidal, ¿no es cierto? Es la cúpula, por otro lado, de la pirámide de Kensel, pero es la base normativa de donde desprenden todos los principios y todas las demás normas. Después, encontramos a el derecho público provincial y municipal, encontramos al derecho administrativo, encontramos todas las normas que regulan el Estado. Entonces, eso se suele ver después. ¿Y cuál es lo más apasionante que ven los alumnos de primer año de entrada? El derecho penal, ¿no es cierto? Entonces dicen, bueno, la comisión del delito, la tentativa, los elementos del delito y demás. Todo eso es el mundo del derecho público, o sea, la relación de este concepto que es el Estado. Porque claro, todos nosotros hemos nacido con el preconcepto del Estado, pero no debemos olvidarnos que antes de la Revolución Francesa el concepto del Estado era una idea que se fue masticando con el tiempo y en los últimos 300 años se ve consolidada. Pero antes, el que tenía el poder era el que tenía las armas y era el señor feudal, y es el que establecía las leyes o cómo deberían ser las cosas. Ahora no, ahora vivimos, luego de la Revolución Francesa, con una mirada de mayor independencia, de garantía de las libertades, y todos consagrados en marcos normativos, es decir, en normas jurídicas, en leyes. Bien, entonces, por un lado tenemos al derecho público.
Entonces es muy popular y muy conocido el derecho público, porque hay muchos libros de derecho penal, es apasionante la temática de los derechos humanos, eh, la historia consagra la puja del poder dentro del mundo del derecho público. ¿Y qué nos queda a nosotros en el derecho privado? ¿Qué es lo que estudiamos nosotros? Los conflictos y las relaciones de los particulares entre sí. Eso es lo que es objeto de estudio, como primera medida, de nuestro mundo del derecho privado. Las problemáticas, siempre con el control de un poder del Estado, que es el Poder Judicial, siempre va a estudiarse la problemática individual del sujeto en su relación. ¿Qué relación en su relación jurídica con otros sujetos? ¿Está? Bien, hecha esa aclaración, avancemos un poquito con este concepto. Nuestra carrera, la carrera de abogacía, a su vez, tiene una, digamos, dispuesta una estructura en ramas del derecho privado. La base de todo el derecho privado somos nosotros, el derecho civil parte general. De ahí tenemos otros derechos civiles y otros derechos privados, como por ejemplo el derecho comercial, ¿no es cierto? En donde tenemos obligaciones, que tendría que ser civil 2, o sea, teoría general de las obligaciones, responsabilidad civil por daños, tenemos la responsabilidad de o sea, las relaciones que surgen de los contratos, los vínculos de los sujetos con las cosas, eso se llama derechos civiles reales, las sucesiones, qué pasa con los bienes una vez que fallece su titular, y lo de todos los días, lo que está siempre presente, porque todos nacemos en una familia, lo último que vemos que son derecho civil familia, las relaciones de familia. Si bien no existe un correlato directo entre los libros del Código Civil, y no es que, si bien coincide con nuestra materia, en el libro primero vemos lo de la unidad 1, ¿no es cierto? Y así avanzamos todo el devenir del libro primero en todas las 15 unidades, no significa que en el libro segundo automáticamente vamos a ver las obligaciones del libro tercero contratos, sino que la estructura y los preconceptos y los contenidos de las distintas asignaturas se van, digamos, apoyando, se podría decir de una manera como sedimentalmente, ¿cierto? Una arriba de otra para llegar allá a familia como la última de las materias. Por supuesto, paralelamente tenemos normas como el derecho comercial, que también es derecho privado, que rige las relaciones del comercio, ¿no es cierto? Tenemos normas que tienen un elemento mixto, como las normas de defensa del consumidor, porque tienen una participación del Estado en la relación de consumo para su control, pero son conflictos de los particulares. Lo mismo también el derecho laboral. En principio hay un paraguas de derecho laboral que controla que la parte débil en la relación laboral, que siempre es el empleado, no sea abusada por su empleador, pero a su vez los conflictos son entre particulares, que es el empleador y el empleado, pero a su vez hay conflictos colectivos que van a ver después, más adelante, en cuarto año. Entonces, esto es para que tengan un pantallazo respecto de la diferencia entre el derecho público y el derecho privado. Hecha esa cuestión, vayamos dentro del derecho privado a entender nuestro derecho civil parte general, porque estamos en la unidad 1 y tenemos que saber de qué habla la materia. Entonces, entendemos el derecho privado parte general como el conjunto de normas que regula y con las que estudiamos esa primera parte, que es el libro primero del Código Civil y Comercial Unificado, que establece las bases de las relaciones en el marco jurídico entre los sujetos con una mirada particular. Es decir, estudiamos a la relación jurídica, ahí metemos la relación jurídica, que era el primer punto de esta bolilla, y todos sus elementos circundantes, al sujeto de la relación jurídica, al objeto de la relación jurídica y a la causa de las relaciones jurídicas. En nuestra materia estudiamos la ley del espacio, la ley del tiempo, principalmente lo que vemos en el punto 3 de esta unidad. Estudiamos las fuentes del derecho, el punto 2, perdón, el punto 3 de esta unidad, el punto 4 es la ley del tiempo, y estudiamos al sujeto particular, estudiamos a la vida, pero no desde la mirada de si somos pro aborto o antiaborto, pañuelos verdes, pañuelos celestes, desde la mirada del derecho positivo. El niño por nacer, ¿tiene derechos? ¿No tiene derechos? Si tiene esos derechos, ¿quién ejerce esos derechos? ¿Está legitimado para actuar en un proceso? ¿Cómo son los atributos de la personalidad? ¿Qué son los atributos de la personalidad? ¿Qué es el nombre? ¿Qué es el domicilio? ¿La capacidad? ¿Qué es el patrimonio? ¿Cuál es la naturaleza de todo esto? Y el objeto, que es el patrimonio, sobre todo cuando hablamos puntualmente de relaciones jurídicas con objetos patrimoniales, y la causa, que es un tema apasionante que se bifurca y se ve mucho en otras materias.
Entonces, la causa como el hecho jurídico, el cambio de naturaleza que produce efectos jurídicos, el acto, el viejo 944 del Código Civil, el hecho del hombre voluntario y ilícito que produce la adquisición, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Entonces, estudiamos los elementos de la voluntad, que son el discernimiento, la intención y la libertad, cómo, esos son los internos, cómo se expresa esa voluntad, los elementos que tenemos que exteriorizar para que surta efecto jurídico, y cuáles son los vicios tanto de la voluntad como de los actos jurídicos. Y por último, como correlato, algo que se ve muchísimo, y se ve en todas las otras ramas, pero que se estudia orgánicamente de un punto de vista más profundo, y que es la base de todo, que son las nulidades. Las nulidades son sanciones jurídicas ante el incumplimiento de ciertos extremos legales en la celebración del acto. Se estudia en la unidad 15. Esperen, quédense tranquilos todos, que no se preocupen que todo esto no es que vamos a hacerlo todo en una bolilla, sino que es un pantallazo general de qué es nuestra materia. ¿Por qué es esto general? Porque justamente no podemos hablar de obligaciones, de contratos, de hipoteca, de prenda, de compraventa, de leasing, de alquiler, de adopción de un hijo, del casamiento, de un juicio sucesorio a intestato o con testamento, sin antes tener la base. Por eso es que es parte general, la base general de todas las relaciones jurídicas. Y la base es lo que se ve en el libro primero del Código Civil. Está lo que estudiamos en nuestra materia. Muy bien, entonces, hecha la aclaración respecto al contenido y el concepto del derecho civil y el derecho privado, vayamos, salvo que indíquenme si tienen alguna pregunta puntual, a desarrollar un poquito qué es el Código Civil argentino. Fuentes, métodos, notas, reforma, Código Civil y Comercial de la Nación. Fíjense cómo en el programa acá dice el punto B. Código Civil Argentino, fíjense que dice Código Civil Argentino, fuentes, métodos, notas, reforma, y después dice Código Civil y Comercial de la Nación. Fíjense que acá hay una evolución conceptual. Entonces, esto, el punto B, no es lo mismo que el final del punto B. Es decir, una cosa era antes de agosto del 2015, Código de Vélez Arfield, Dalmacio Vélez Arfield, autor súper consagrado, se podría decir, del siglo XIX, que redactó el proyecto de ley del Código Civil para Argentina y el Código de Comercio también para Argentina, amigo de Sarmiento de la Vélez Arfield, también un referente jurista súper destacado de su época, que es muy distinto a lo que se trabajó ahora en el 2013-2014, que era una comisión de más de 100 juristas destacados que la presidenta de aquel momento convocó para la reforma del código, coordinado por el doctor Lorenzetti. Bien, entonces, ¿qué pasa? Teníamos un código viejo, pero vamos a lo básico. ¿Qué es el Código Civil? Porque de entrada parecería ser que el Código Civil es como una norma, digamos, similar tal vez a la Constitución, ¿no es cierto? O como que parecería ser que la palabra código está como muy, digamos, en gracia o está muy destacada, porque ojo que está en el código, pero no tenemos que equivocarnos. Para eso este concepto se explica con esta pirámide que es la pirámide de Kelsen. Entonces, ¿qué dice Kelsen? Kelsen, que es un autor europeo, plantea lo siguiente, que hay niveles de orden normativo, de leyes. Entonces, de entrada sabemos que el Código Civil es una ley. Como ley, es una ley nacional emanada del Congreso. Esto lo vamos a ver cuando repasemos un poquito fuentes. Vamos a ver que las fuentes del derecho, la ley puede ser estudiada desde el punto de vista formal o material, si es emanada del órgano competente para sancionarla, o si cumple con los extremos para existir como tal. Y esta norma, que es el Código Civil, tiene un orden. ¿Qué es lo que va a estar arriba de todo en la pirámide de Kelsen? Obviamente, la Constitución Nacional. Por eso habla la pirámide de Kelsen de un nivel fundamental. Constitución Nacional, y luego del año 94, con la 75, se hizo 22 de la Constitución, se ha incorporado con la última reforma, que ya cumple ya del año 94, un montón de años, la incorporación de los tratados de rango constitucional con el mismo orden que la Constitución Nacional. Por eso se habla mucho de los tratados del niño, habrán escuchado hablar del Pacto de San José de Costa Rica y de un fenómeno muy propio de hace 5 años en nuestro derecho privado, que es la constitucionalización del derecho privado. Es decir,
el anclaje de normas que son de otro mundo, del derecho público, pero que siempre van a estar en correlato porque tienen que respetar la Constitución, en nuestro derecho privado. Por eso se habla de que el nuevo Código Civil y Comercial vino a traer como correlato la constitucionalización del derecho privado. ¿Está? Entonces, tenemos la Constitución por arriba de todo, los tratados de derechos humanos con rango constitucional, y abajo en el medio las leyes nacionales, locales y tratados que no están al mismo rango que la Constitución, y por último el nivel básico, ¿no es cierto? Circulares, ordenanzas y los elementos particulares, sentencias, normas particulares, contratos. ¿Está? Pero ¿dónde ponemos al Código Civil en esta historia? Entonces muchos dicen, bueno, está la Constitución Nacional, el Código Civil irá arriba porque es un código. Otros dirán, no, es una ley, pero dentro de las leyes es una ley un poco superior, porque es un código. Seguro que no está en la base. Entonces, muchos piensan eso y analizan y por ahí se equivocan. Pero lo que tenemos que saber de entrada es lo siguiente. ¿Qué es el Código Civil? El Código Civil y Comercial es una ley. Y es una ley emanada del Congreso y por ende tiene un inicio en su vida y puede ser modificada. Es la ley, como vemos acá en la pantalla, el Código Civil es la ley 26994. Esta ley está promulgada por el decreto 1795 del 2014. Entonces, ¿qué pasa con esta ley? ¿Por qué le decimos que es un código? Porque a diferencia de leyes ad hoc, es decir, que fueron sancionadas y que regulan claramente un punto de una problemática jurídica, como en su momento fue la ley de alquileres, que regulaba exclusivamente la temática de los alquileres, o la ley de prenda con registro, o la ley de parcería rural, o un montón de normas que no tienen 2000 y pico de artículos como el Código Civil y Comercial, pero que claramente regulan una temática. Por ejemplo, en la ley nuestra que vemos en nuestra materia de la habeas data, 25326, que regula la temática de las bases de datos y los derechos de la autodeterminación informativa. Entonces, ¿qué pasa? El código es la base de todo el derecho privado. Como base de todo el derecho privado, regula las relaciones, pero de una manera como ordenada, es decir, que está estructurada de una manera orgánica, respetando temas. ¿Qué significa eso de respetando temas? Significa que estamos organizados, y eso la ley está organizada, y eso nos lleva de entrada a esta temática que vemos acá, que es el Código Civil Argentino, fuentes, metodología del código, notas, reformas. Eso es lo que vamos a ir viendo a continuación. Entonces, y esto entra en parcial, y esto para el abogado es sumamente importante y es básico, por eso es que está en primer año. Y hasta el día de hoy uno anda con, ahora estoy en un escritorio, cuando tengo los códigos procesales, pero está en la otra biblioteca de la otra oficina, está el código. Es un instrumento de consulta constante el Código Civil y Comercial, porque hace el devenir de las relaciones jurídicas en su todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Reiteremos el tema de la primera de Kelsen. ¿Dónde está ubicado este código? Es una ley nacional al igual que cualquier ley nacional. Fíjense que del año 2015 ya ha tenido reformas, una cosa muy nueva, ¿no es cierto? Solo 5 años y no ha tenido mayores sobresaltos, pero sí ha tenido modificaciones. Por ejemplo, hace muy poco, este año, se modificó la temática del domicilio, se incorporó y esto incluso los chicos del primer semestre no lo vieron porque estaba distinto, y ahora nosotros cuando veamos domicilio, vamos a ver el domicilio electrónico incorporado al Código Civil y Comercial. Esto de la pandemia también aceleró modificaciones en nuestro código. Entonces, además, tenemos algunos cambios, por ejemplo, en la entrada en vigencia. Originalmente no estaba por entrar en vigencia en agosto, este decreto que vemos en pantalla 1795 del 2014, establecía que iba a entrar a fin de año, pero como se perdieron las elecciones y de aquel bando político y cambiaron los colores políticos, tenían miedo que lo deroguen antes de que empiece a funcionar, entonces lo hicieron funcionar en agosto. Entonces hay algunos pequeños, pero pequeños
cambios y reformas del año 2015 al año 2020. La gran reforma, se podría decir, que ocurrió este año, con la modificación de la ley de locaciones civiles. Habrán visto que hubo un gran revuelo a lo largo de estos últimos meses respecto de eso, y se modificó, gracias a un lobby importante que hizo las asociaciones de inquilinos, se modificó la ley de alquileres y por ende se modifica el Código Civil en ese sentido. Pero entonces, para cerrar la idea, el Código Civil es una ley con la particularidad que tiene una organización temática y que engloba en sus más de 2.000 artículos, antes eran 4.044, engloba la temática de todo el derecho privado. ¿Pero qué significa esto? ¿Por qué aclaramos esto? Porque si hay una ley específica que choque con normas del Código Civil, se van a las reglas generales del derecho. No se va a lo que dice el Código Civil porque es un código y la otra es una ley normal, digamos, común, se podría decir, sin ninguna organización codificada. No, no es así. Sino que la norma posterior deroga la norma anterior. Entonces puede haber un tema que surge de una norma particular de manera posterior al código y que surge del mismo estamento, es decir, del Congreso de la Nación, compuesto por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que regula la temática y que obviamente regula las leyes y que maneja y baraja todo lo vinculado al aspecto de la creación normativa, que es el Congreso. Bien, entonces este Congreso sanciona las leyes, el Poder Ejecutivo las puede vetar o promulgar, se publican y entran en vigencia. Nosotros puntualmente en la unidad 4, cuando veamos ley y tiempo, vamos a analizar esa temática. Entonces, conclusión, recuerden que porque es código, no significa que no tenga modificación, pero hay que hacer un paralelismo con la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque modificar el código es, digamos, sencillo. ¿Por qué es sencillo? Porque los mismos congresales, o sea, diputados y senadores, según el color político que tengan, cambian de bandería respecto a un concepto, como fue la ley de alquileres, y dicen, bueno, ahora sacamos esto. ¿Está? Y listo, y se saca una ley y el Ejecutivo, siempre y cuando esté de acuerdo, la promulgó. O se siguen todos los parámetros y reglas de procedimiento que establece y que lo van a ver el año que viene recién en Derecho Constitucional respecto del proceso de sanción de las leyes, porque se puede volver a la Cámara, puede tener media sanción, puede tener modificación parcial. Eso no es objeto de estudio en otra materia. Lo importante es que sepamos que el código se puede modificar, y de hecho del 2015 ahora ha sufrido modificaciones, y hay una gran diferencia con la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, para modificarse, no puede ser que sea hecho desde el punto de vista del Congreso o las cámaras locales. Dicen, bueno, la Cámara de Diputados del Chaco modifica la Constitución Nacional. Eso viola tremendamente el principio republicano de gobierno, la democracia, la Constitución Nacional y sobre todo la organización político-institucional de nuestro país. ¿Por qué? Porque para modificar la Constitución Nacional se necesita una convención de constituyentes que cumplan con el objetivo de llevar la voluntad del pueblo a un organismo ad hoc, o sea, es decir, creado a esos efectos, que fue lo que pasó en 1994, y que se modifique. Por eso las modificaciones constitucionales no suelen ser habituales. En cambio, las modificaciones que se pueden dar en el código sí pueden tener algún grado de más habitualidad, se puede decir. Bien, hecha la aclaración y el paralelismo entre la Constitución Nacional y el Código Civil, vayamos al tema del origen y las fuentes y demás. Esto ha quedado un poquito en desuso, porque obviamente ya tiene más sentido hablar de la Comisión de Notables, que en el 2015, comandados por Lorenzetti, tomaron todas las reseñas del viejo Código Velesiano, pero más que nada los libros que nos hablan de las fuentes del Código Velesiano, ¿no es cierto? Entonces repasemos rápidamente al Código Velesiano. El Código de Vélez es sancionado en 1869 para tener en vigencia en 1871. Fíjense cómo es un muy buen ejemplo de que las leyes no es que entran en vigencia desde su publicación de manera inmediata, sino que las mismas leyes pueden diferir la entrada a vigencia de ellas. Entonces, en 1869, Dalmacio Vélez Sarsfield era un jurista destacado, un profesor de Derecho, que hizo un proyecto de ley que luego los legisladores de aquella época toman para hacer la ley, que es el primer Código Civil. Por supuesto, se hace el análisis histórico porque es muy interesante. Primero, la cuestión de los dos códigos, ¿no es cierto? Antes, por un lado, iba el Código Civil
y por otro lado el Código de Comercio. Irónicamente, el autor de ambos es el mismo. Pero cuando hablamos de autor, estamos hablando del autor de un proyecto de ley. Después los verdaderos autores son los congresistas, senadores y diputados que acompañan con un dictamen de un despacho esa ley para que luego el presidente de la Nación las promulgue. Bien, entonces, tenemos que el Código Civil de Vélez, obviamente, era un código que no tenía normas de comercio y que regulaba una vieja, digamos, institución civil del derecho argentino. Había institutos que ustedes, si ven, no lo van a poder creer. En la sanción del primer Código Civil argentino, fíjense que el programa dice Código Civil y ahora dice Código Civil Comercial. La mujer, por ejemplo, era similar a un menor de edad. Es decir, se trasladaba el viejo concepto del derecho humano, del derecho romano de la manus injectio, es decir, la mujer casada era tomada del padre como un incapaz. Y todos los bienes de ellas eran administrados por el marido. Imagínense lo que estamos hablando. Existía otra estructura de los hijos. No es como ahora que tanto el hijo matrimonial como el extramatrimonial tienen exactamente los mismos derechos. No, allá el hijo matrimonial tenía unos derechos, el hijo habido después del matrimonio tenía otro derecho. Existía el concepto de hijo legítimo o hijo ilegítimo y demás. Por supuesto, muchas instituciones viejas que tuvieron modificaciones. Y, por ejemplo, la sanción de la ley de divorcio fue una gran modificación. En la época de la sanción del Código de Vélez, estaba expresamente prohibido el divorcio, porque se trasladaban las normas muy religiosas de la Iglesia Católica. Incluso se produce al mismo tiempo, en las mismas épocas, la secularización de los registros que tenía la Iglesia Católica y que pasan luego al Estado. Bien, entonces, ¿cuáles fueron las principales reformas? Bueno, hubieron varias reformas. Pero la trascendental y la más importante hasta llegar a agosto del 2015, con esta ley 26994 y su decreto 1795 del 14, es la ley 17711 que modifica más de 420 artículos del Código de Vélez y le da actualidad a la teoría de la responsabilidad objetiva por los daños, incorpora conceptos mucho más modernos que los de la época de Vélez Arfiel, porque el derecho se va adecuando, ¿no es cierto?, a los tiempos y a la realidad de las sociedades. Fíjense que antes nosotros no teníamos permitido el matrimonio de personas del mismo sexo. Y en los últimos 10 años, la comunidad LGBT ha tenido ese logro, ¿no es cierto?, con esa mirada, y ha conseguido que el Congreso tome su mirada y diga, bueno, las personas del mismo sexo se pueden casar. Entonces la sociedad va evolucionando y va cambiando, y la ley la va siguiendo o no. Depende del lado, ¿no es cierto?, donde uno esté, lo puede ver como una evolución o no. Entonces, pero es que es dinámico, es dinámico. Entonces, tenemos muchas reformas, la incorporación del divorcio, el aumento, por supuesto, a un rango de igualdad de la mujer frente al hombre, por supuesto, que actualmente desde el punto de vista de la capacidad civil, tanto mujeres como hombres tienen los mismos derechos. Yo diría que incluso, desde el punto de vista del derecho laboral, hasta tienen más derechos que los hombres. Por ejemplo, los derechos de lactancia, por el periodo de embarazo. Entonces, han habido modificaciones hasta llegar a la gran modificación que se dio en agosto del año 2015, hace 5 años, que es la entrada en vigencia del nuevo código. Las autoridades dijeron, bueno, basta, tenemos un código muy viejo, 4.044 artículos, son muchos, vamos a sintetizarlo. Se convocó una comisión de notables que estaba encarnada en aquel momento por el presidente de la Corte, el doctor Lorenzetti, y Elena Hayton de Nolasco, bueno, referentes del derecho, integrantes de la Corte, de las comunidades universitarias más destacadas, prestigiosos juristas, abogados, autores de libros y demás. Entonces, para hacerlo más sencillo, ¿no es cierto? Más de 100 especialistas se sentaron a debatir qué hacían con ese viejo código. Y dijeron, bueno, vamos a juntar los dos códigos, el Código Civil y el Código de Comercio. De la unión de ambos vamos a hacer un único código, que es el Código Civil y Comercial. Entonces, se modificó por completo ese viejo Código Civil de 4.044 artículos para llegar a esto que vemos acá, que son los 2.671 artículos. 2.671 artículos tiene actualmente el Código Civil Comercial, y sí, como están pensando alumnos, ustedes a lo largo de los años de estudios que tienen, van a estudiar los 2.671 artículos.
nosotros estudiaremos unos cuantos artículos, unos cientos más, entre 100 y 200 artículos vamos a repasar en nuestra materia. No se preocupen que no son tantos. Ya sé que el número asusta, pero tampoco son tantos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque hablé muy rápido y hablé mucho. Muy bien. Entiendo que no, así que vayamos a la temática de la metodología. Entonces, ¿qué pasa? Decíamos, cuando hablábamos de la ubicación del código dentro de la pirámide de Kelsen, que este código tiene una organización temática. Y esto está organizado como, primero tenemos un título preliminar, que es esto que ven acá. No se preocupen que en el parcial, a diferencia del final, en el parcial van a tener la posibilidad de estar con el libro abierto. Es decir, todo esto lo van a tener en la mano, ya sea como un archivo o como el código, pero los parciales son claramente a libro abierto. Por supuesto, ¿qué pasa? Es bastante vasto el contenido, es bastante extenso, y lo importante es entender lo que han leído y lo que han estudiado y ubicarlo. ¿Dónde está eso que han leído y que han estudiado? ¿Dónde está en el código el título preliminar? ¿Dónde está la temática de la ley del tiempo? ¿Dónde se regula la capacidad de los menores? ¿Dónde se regula la temática de los bienes y las cosas? La persona jurídica, el nombre, bueno. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es adentrarse en esa temática del derecho privado para ir estando duchos, ¿no es cierto?, al momento de que llegue el 5 de octubre, que es el parcial. Bien, entonces, tenemos un título preliminar dividido por, fíjense, un anexo, porque claro, es un anexo de la ley. La ley dice, apruébese el proyecto de Código Civil. El anexo es el código, y se dice, apruébese como anexo 1. Eso es técnica legislativa. Bueno, entonces, título preliminar con 4 capítulos. El derecho, la ley, el ejercicio de los derechos. En este capítulo 3 vemos algo de esta unidad 1, que es el abuso de los derechos y bienes. Acá teníamos con la doctora Echeverry una diapositiva muy interesante en donde pueden ver la temática de los viejos códigos. Fíjense qué lindo, con muchos colores. Fíjense, código de comercio, en negro, esta es una vieja etapa de un código, y el viejo Código Civil. Esto es lo que yo explicaba la clase pasada. Sabalía, Ruiz Alpunzón, LexisNexis, Thomson Reuters, son todas grandes editoriales, ¿no es cierto?, que imprimen o digitalmente comercian estos textos. Entonces, los autores son el Congreso de la Nación, y el autor del Código del siglo XIX es el autor de un proyecto de ley que era Dalmacio de Lesarge, cuya hija creo que se casó con Sarmiento. Se casó fue la concubina, pero fue la mujer de Sarmiento, la hija de Lesarge, hasta sus últimos días. Un detalle de color. Bien, entonces, fíjense, Código Civil Argentino, situación actual. Este es el Código Civil y Comercial de la Nación. Justamente yo tengo abierto el archivo de la Filmina de esto, de InfoJust, que era un servicio que brindaba el Estado gratuito para el tema de las normas, y estos son 2 tapas de los viejos códigos. Bien, entonces, en este título preliminar vemos elementos introductorios. Todo lo que se ve en este título preliminar lo vemos en esta unidad 1. Y después sí, tenemos la unidad 1, que es donde más nosotros vamos a ver artículos, que es el libro primero. En el libro primero vemos nuestra unidad 1. ¿Y el libro primero de qué va a hablar? De lo que más hablamos en nuestra materia, que es de las personas. Fíjense, libro primero. Entonces, fíjense, libro primero, parte general, título primero, persona. Entonces, tenemos un título preliminar dividido en capítulos. A su vez tenemos distintos 6 libros que están subdivididos. Un libro de la parte general, que a su vez se dividen en títulos. Esos títulos, esto es metodología del código. Esos títulos luego se dividen en capítulos, esos capítulos se dividen en secciones. Las secciones a su vez se pueden dividir en parágrafos y los parágrafos en artículos. ¿Está? Eso es la metodología del código. Entonces repasemos un poquito. Fíjense, el libro primero, parte general, comienzo, existencia, capítulo segundo, capacidad. Todo este capítulo 2 del título primero del libro primero es apasionada la doctora Echeverry, que es la titular de la materia, para estudiarlo. Y es la verdad que sabe mucho de esa temática y tiene varios power que invito a que ustedes lo vean en su e-learning. ¿Está? Todo lo que es atributo de la personalidad está en este título primero. El nombre, el domicilio, la unidad 7, presunción de fallecimiento, ausencia, fin de la persona, prueba, representación de la persona.
Título segundo, lo que vemos en la unidad 8, persona jurídica, concepto, personalidad, persona jurídica privada, los tipos de personas jurídicas, según capítulo 2, capítulo 3. El título tercero, los bienes, que es la unidad 9. Y en el título cuarto de este libro primero vemos lo que empezamos a desandar, que es la causa de la relación jurídica, que son los hechos y los actos jurídicos, los vicios, todo lo que es la unidad 11, 12, 13, los distintos tipos de vicios, y la transmisión de los derechos. Después cambia, fíjense lo que yo decía al comienzo de la clase. Al comienzo de la clase yo les explicaba que no necesariamente el programa de la carrera, el plan de estudio, mejor dicho, de la carrera de abogacía va a seguir a los libros del código, sino que va a seguir a una estructura histórica de organización temática del plan de estudio, que hace el correlato previo, ¿no es cierto?, de cada materia, que es Civil 1, 2, 3 y así. Por eso, el libro segundo nos remitiría a Civil 6, digamos, que es Derecho Civil Familia. Entonces, fíjense que no existe ese correlato. Entonces, el libro segundo habla, así como el libro primero hablaba de la persona, el libro segundo habla de las relaciones de familia. El matrimonio, las uniones convivenciales, la afiliación, la adopción. Todo un tema apasionante, que todos tenemos esa problemática, porque todos tenemos familia o vinimos de una familia, pero eso se ve en el libro segundo. En el libro tercero vemos la temática de Civil 2, 3 y 4, es decir, los derechos personales, las obligaciones en general, la base de las obligaciones de dar, hacer, no hacer. Eso es el libro tercero. Fíjense que dentro del libro tercero hay un segundo título que es otra materia, que se llama contratos, que es civil, el viejo Civil 3, porque ahora al dividirse Civil 2 en dos materias, que es teoría general de las obligaciones y daños y perjuicios, que sería la segunda parte, este título segundo cae en otra materia que es derecho civil contrato. ¿Está? Tenemos contratos de consumo, contrato en particular. Fue otra fuente de las obligaciones, eso lo van a dar todo el año que viene. Y después la otra materia, que es un materión, que es el libro cuarto, que es Derechos Civiles Reales, que lo van a ver una vez que aprobaron Civil 1, Civil 2, obligaciones, daño y perjuicio, contratos, recién ahí llegan a reales, que es la relación del sujeto con las cosas. Entonces vemos la posesión, vemos el que es el dominio, vemos el condominio, la propiedad horizontal. Mucha gente vive en departamentos, y eso tiene una regulación muy propia, que es la propiedad horizontal. ¿Qué hacemos con la superficie? La figura nueva de los conjuntos inmobiliarios, las servidumbres. Todo eso está en el libro cuarto. Libro quinto, llegamos al final, transmisión de los derechos por la muerte. ¿Cuánto habrán escuchado hablar de unas sucesiones, hay que abrir la sucesión, murió el abuelo y el causante y demás? Bueno, eso está en el libro quinto de la transmisión de los derechos. La herencia, la sucesión ante estatus, la testamentaria y demás. La legítima, que es un instituto muy importante. Muy bien. Y con esto, 5 libros terminamos. Claro, son, yo creo que dije 6 y son un título preliminar y 5 libros. Por eso creo que... Bien, entonces con esto terminamos lo que es la metodología del código. Ya vimos sus principales reformas. Y bueno, las fuentes, fíjense que acá nos pide el programa fuentes. ¿Qué pasa? Hay que ver qué fuentes. Porque si estudiamos la fuente del Código Civil, si nos pide fuente del Código Civil, vemos que era lo propio de aquella época. Es una cosa muy historicista esto. O sea, estudiamos que Vélez Sarsfield, ¿qué tomó como fuente? Lo básico de Europa, que es el derecho romano, en todo su elemento. Lo básico local, que es el derecho colonial que surge de los cabildos, que vendrían a cumplir en cierta forma un rol similar a los consejos deliberantes actuales y modernos, que eran las distintas normas locales que regulaban las problemáticas locales. El esbozo de Freitas, esa otra fuente, es un ensayo, que es muy irónico lo que pasó, porque es un ensayo de un proyecto de código en Brasil, que nunca entró en vigencia en Brasil, pero que en la Argentina sí entró en vigencia a través de la sanción del Código de Vélez. También el derecho europeo fue tomado como base y como fuente, el Código Napoleónico. Entonces, todo lo que en aquella época era el derecho moderno, porque en su momento, del siglo XIX, fue considerado moderno Vélez Sarsfield, fue tomado como fuente. Pero ahora no, ahora esto giró en el devenir del tiempo. ¿Se imaginan de 1894 al 2020
perdón, 1871 al 2020, la cantidad de años que han pasado y el devenir del cambio de la situación. Incluso estaban entrando el mundo en la revolución industrial, los derechos de la primera generación, recién adecuándose a los grandes giros positivos, por supuesto, de la revolución francesa. Entonces, esas son las fuentes del Código Civil. La fuente del Código Civil Comercial es lo moderno, ¿no es cierto? Todo el Código Civil de Vélez, toda la jurisprudencia, todos los institutos del derecho procesal y el derecho, no tanto el derecho procesal, sino el derecho de fondo vigente a través de las distintas jurisdicciones y las normas propias de la realidad vigente, que son las distintas leyes que fueron incorporadas al Código. Por supuesto, se generó un trabajo muy prolijo, por ejemplo, viejas leyes ómnibus, como la que regulaba la temática del bien de familia, en conjunto con la presunción de fallecimiento, se desgranó, se abrogó y se incorporó. Todas las normas de los contratos de consumo que surgían de la Ley de Defensa del Consumidor fueron incorporados temáticamente al Código, y lo mismo un montón de normas del derecho comercial. Entonces, todas esas son las fuentes que hacen al Código Civil y Comercial de la Nación. Bien, vamos a tomar un poquito del aire. Quiero escucharlas a ustedes si tienen alguna pregunta, antes de ahora sí, que ya nos metimos en nuestra materia, que ya desarrollamos toda la unidad, el punto 2 de la unidad, ahora sí vamos a hablar de la relación jurídica, el derecho objetivo, subjetivo, el interés legítimo y demás. Pero las quiero escuchar. ¿Alguien quiere preguntar algo o decir algo? ¿Se entiende? ¿Me escuchan bien? Yo Magalí. entiendo bien todo, estoy tomando nota de todo para seguir repasando. Ya Bueno, había hecho una primera lectura del libro de bien. Benjamín que había mandado por WhatsApp, lo mismo Ah, del Código excelente. Civil. O sea, no es que entiendo todo, pero una lectura como para saber de qué se trata, los temas que habla y eso. Muy Y bien, justo excelente. en la página del aula virtual Sí, estoy realizando los trabajos prácticos también como para meterle más muy a la bien. lectura. Muy bien, excelente, Hasta muy ahí bien. estoy yendo bien. Excelente, muy bien, muy bien. Acá, muy bien, la felicito entonces. Acá Mari nos dice, profesor, ¿se derogó totalmente el Código de Vélez? Muy buena pregunta. Sí, se abrogó, se dice cuando se derogó por completo. O sea, muchísimas normas han sobrevivido en nuevos artículos, ¿está? Muy pocas se han trasladado textualmente, pero el Código de Vélez como tal, totalmente fue derogado. No hay una convivencia entre el Código de Vélez y el Código Civil y Comercial unificado. No existe más el Código de Vélez. Quedó en los estantes de muchas bibliotecas el Código de Vélez, pero es una reseña histórica trascendental porque es la base sobre la cual se construyó el nuevo Código Civil y Comercial. Bien, muy bien, me encanta este pequeño espacio para las preguntas. Así que perfecto, muy bien. Desarrollemos ahora lo otro, vayamos de lleno a esto, ¿no es cierto? A esto que es lo que ustedes ven acá, ¿no es cierto? Cuando se sientan por primera vez a estudiar la materia que es la relación jurídica, ¿no es cierto? Entonces, y ven estos primeros textos y la verdad que uno, por ahí cuesta, ¿no es cierto? Y agarran el diccionario jurídico y demás. Entonces, vayamos a desarrollar esto. Acá vamos a ver. No creo que nos dé el tiempo ya para interés legítimo, interés difuso. Entonces, la clase de hoy la vamos a terminar acá, relación jurídica, derecho objetivo y subjetivo, y la clase que viene vamos a hablar el resto de la bolilla, es decir, interés legítimo, interés difuso, teoría de uso del derecho, todo lo que es la temática del tiempo, y fuente. Fuente es algo cortito, o sea, aparece como todo un tema, pero no es tan extenso, así que perfectamente la clase que viene podemos terminar la bolilla. Vayamos diciendo a este tema de la relación jurídica. ¿Qué pasa con las relaciones? Yo siempre hago un chiste en clase, o por lo menos me divierto un rato con ustedes, con el tema de las relaciones. Y el tema del noviazgo frente al matrimonio. Ustedes saben muy bien que un noviazgo es un vínculo entre personas. ¿Está? No importa ahora el sexo, si es el mismo sexo, otro sexo, no, pero es un vínculo entre personas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ese vínculo es jurídico? Primera pregunta. Porque entonces, supongamos que tienen un noviazgo de 12 años. La novia desde los 14 años tiene 26 años tienen, o sea, 12 años después de esos 14 años, siguen teniendo la misma novia o el mismo novio. Y se estaban por casar, ¿eh? Y estuvieron a punto de pagar todo, y viene él o ella, como quieran, no creo que exista, y le dice, no te quiero más.
conseguí otro novio, o me gusta ir al boliche ahora que terminó la cuarentena, y no quiero saber nada con la relación. Y la otra parte estaba totalmente en otro punto de la relación, muy emocionada, con muchas ganas de casarse, de constituir una familia, con sueños y demás, y ¡pum! Se le corta el corazón porque le dejaron. Pregunta número 1. ¿Hay alguna consecuencia jurídica por eso? La respuesta es no. Porque el noviazgo no es un vínculo jurídico, es un vínculo emocional, es un vínculo basado en las costumbres históricas, ¿no es cierto? Pero que no tiene un correlato jurídico, no hay un libro de noviazgo, no hay un sistema de inscripción del noviazgo, no hay un control del estado del noviazgo. Es un instituto por el cual, un instituto que está bien, es un término muy técnico jurídico, pero es un instituto de la sociedad, ¿no es cierto?, en virtud del cual las personas se conocen y establecen un vínculo, que puede terminar en un matrimonio, se pueden separar, o pueden terminar en otra situación jurídica que sería una convivencia, que sí la convivencia tiene un encuadre jurídico y genera una relación jurídica. Pero ahora supongamos que no se pelean después de 12 años y de los 14 años están juntos y se casan. Y al año, porque es muy común, después de 2 años de noviazgo, al año de casarse, se aburre, uno le mete los cuernos, se va con otra persona y se quieren divorciar. La pregunta es la siguiente, ¿va a ser lo mismo que en un noviazgo? Y no, la respuesta claramente es que no. ¿Por qué? Porque ellos celebraron una relación jurídica. Al casarse, llevaron adelante un hecho jurídico, por ende también un acto, en virtud del cual adquirieron y modificaron sus derechos y obligaciones, un acto netamente solemne, con la presencia de testigos, con la presencia de un funcionario público, con la presencia de un libro y de testigos, firmaron un documento y demás. De todo, el matrimonio es uno de los actos más solemnes desde el punto de vista técnico-legal que puede existir. Entonces, el divorcio es muy distinto a la separación de un noviazgo. Las consecuencias jurídicas del divorcio, al haberse casado y tener una sociedad conyugal, son muy diferentes a la simple separación de las partes de un noviazgo. ¿Por qué? Porque existe una relación jurídica. ¿Por qué? Porque al Estado le dio el marco jurídico a ese vínculo. El Estado creó este instituto que se llama matrimonio, que si bien lo creó la Iglesia mucho antes, tomó el derecho privado de la figura, porque seamos realistas, el matrimonio swinger no existe legalmente. Tal vez pueda existir las prácticas sexuales, swinger y demás, pero jurídicamente no existe el poliamor. Pueden decir sí, pero yo conozco que Juancito tiene 2 mujeres, o Pirulita tiene 3 varones, o lo que sea, pero jurídicamente es la unión de 2 personas, ¿está? Con una sociedad conyugal, ya antes importaba el sexo, ahora no importa si son del mismo sexo o de distinto sexo. ¿Y para qué se unen en el matrimonio? Para armar una familia, y eso genera un encuadre jurídico, y si tienen hijos, hay una protección hacia la familia que nos brinda el Estado a través de distintas normas, y eso se consagra todo en el matrimonio. Y eso es una relación jurídica. Pero vayamos de lleno acá a lo que vemos acá, a lo que ven ustedes de entrada, ¿no es cierto? Podemos decir que la relación jurídica es el vínculo que une a 2 o más personas respecto a determinados bienes o intereses regulados por el derecho. Fíjense, los bienes e intereses del matrimonio, que es la constitución de una familia. Sus elementos son 3, lo que vengo explicando desde el comienzo de la clase de hoy. El sujeto, el objeto y la causa. El sujeto, entonces, puede ser activo o pasivo si es titular del derecho subjetivo o del deber jurídico, ¿no es cierto? El objeto puede ser bienes, cosas y servicios personales. Ojo, acá el objeto de la relación jurídica también puede ser extrapatrimonial. Y la causa en el sentido de causa-fuente, es decir, en el sentido de origen. Pero, ¿qué es toda esta explicación tan técnica que nos da Benjamín Pérez de la relación jurídica? Nos dice, chicos, escuchen bien, hay relaciones que son intrascendentes para el derecho, y hay otras que sí. Las relaciones que son trascendentes para el derecho son las jurídicas, porque tienen un marco jurídico, una norma emanada del Estado con todos los elementos en tal sentido, que regula y que hace que existan 3 elementos para que se convaliden. El sujeto, titular del derecho subjetivo o titular de la obligación, por eso hay toda una manera al respecto, el objeto de esa relación jurídica y la causa fuente. Vamos a un contrato, por ejemplo. ¿Quiénes son? Ustedes estaba viendo una capacitación de planes de ahorro, ahora que es todo un tema tremendo que se viene de la mano de la inflación y demás. Entonces, en un plan de ahorro para comprar un auto, ¿hay una relación jurídica, sí o no?
Sí, hay una relación jurídica porque hay un contrato de adhesión, un contrato de consumo, regulado por la Ley de Defensa del Consumidor, regulado por un contrato de plan de ahorro, por un sistema de trabajo de financiación para la adquisición de un vehículo. Y entonces hay un sujeto que es el que está obligado a pagar la cuota y otro sujeto el que está obligado a dar un auto, y en el medio están los conflictos. ¿Está? Y el objeto de esa relación jurídica, ¿cuál va a ser? Por un lado, cumplir con la cuota y por otro lado, entregar el auto. Y así le puedo enumerar un montón de relaciones jurídicas. En esta relación jurídica vemos dos conceptos que están acá, que son el del derecho objetivo y el del derecho subjetivo. Creo que acá la doctora nos trajo... No, esto es abuso, el límite. No, esto lo vamos a ver en la clase que viene. De tiempo no. Entonces, sigamos nosotros. Entonces, vamos a ver acá que tenemos un derecho objetivo y un derecho subjetivo. Entonces, esto es muy importante. Es más, ¿ustedes saben de qué se van a acordar de acá a 4 años cuando estén a punto de recibirse? Tal vez de mi cara se acuerden, pero se van a acordar de esto, de la terminología jurídica. Tal vez yo lo encuentre en la calle o en un juzgado o en un juicio y diga, che, ¿te acordás? Decime vos qué dice puntualmente el artículo 7 del Código Civil. ¿Te acordás exactamente el 7 que decía? Bueno, tal vez se acuerden. O hablemos de los casos de presunción de fallecimiento. Yo diría, si un muchacho se pierde en una lancha en el río Paraná, ¿qué caso es? ¿Es el típico, es el genérico, es el específico? Y es muy probable que usted me diga, no, yo estoy con un juicio laboral, estoy en otra cosa, o con un accidente de tránsito, o con un divorcio, la verdad ni me acuerdo, profe, eso. Pero esto que vamos a explicar a continuación, que es derecho objetivo y su diferencia con el derecho subjetivo, eso sí les va a quedar. Porque eso es lo que el alumno del primer año de abogacía ve mucho, que es la terminología, más que nada, porque es normal, es el cerebro de cada uno, es muy difícil acordarse con los años de cada uno de los institutos y con el tiempo uno va repasando su área de expertise, ¿no es cierto?, de experiencia respecto de lo que le gusta. Entonces, lo que más nos vamos a llevar el primer año es la terminología. Por eso hay que hacer un parate y cuando vemos conceptos como este es muy importante que lo analicemos. Entonces, derecho objetivo y subjetivo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos del concepto de derecho objetivo, hacemos referencia al conjunto de normas jurídicas vigentes, positivas en un lugar y en un tiempo determinado. ¿Qué es todo esto? A la norma viva vigente, a la norma positiva. ¿Qué es el derecho positivo? El conjunto de normas escritas. La gran diferencia con el derecho natural, que eso lo están viendo en la introducción al derecho y en filosofía. Entonces, el Código Civil es derecho objetivo. El Código de Comercio, por ejemplo, la Ley de Control de Trabajo es derecho objetivo. La Constitución Nacional es derecho objetivo. ¿Entienden? Entonces, la base de todas las prerrogativas desde el punto de vista del iuspositivismo, o sea, del derecho positivo, es el derecho objetivo. Es decir, encuentra la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco saca una ley provincial nueva que regula la temática, por ejemplo, del coronavirus. Ahí está. Y qué actividades se pueden hacer y qué no. Eso es derecho objetivo, porque es una ley. Obviamente puede ser un decreto, que es lo que está pasando en la actualidad. Sale una ley nacional que regula el teletrabajo, que salió hace poco y que va a entrar en vigencia cuando termine el COVID. Bueno, eso es derecho objetivo. Entonces, todo el conjunto de normas jurídicas vigentes es derecho objetivo. ¿Qué no es derecho objetivo? Por ejemplo, el Código de Vélez. El Código de Vélez no es derecho objetivo. ¿Por qué? Porque ya fue derogado y hay un nuevo código. Ya dejó de ser, no es derecho objetivo. Ahora, ¿por qué hay un correlato que vemos en el programa entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo? Porque el derecho subjetivo es la facultad de ejercicio que tiene el sujeto, por eso es subjetivo, en virtud de la relación jurídica que nace en el marco del derecho objetivo. Y por eso tiene prerrogativas, y tiene un objeto que es obligacional, que puede ser de dar, hacer o no hacer. Fíjense, repasemos un poquito acá a Vélez Sarsfield. Fíjense, a Vélez Sarsfield, perdón, a Benjamín Pérez. El derecho subjetivo es la facultad de obrar, de gozar de una cosa, de exigirle a otra persona una determinada conducta
con la finalidad de satisfacer intereses humanos justos y honestos que sean dignos de la tutela jurídica. Entonces, por supuesto, dice, el ejemplo, uno ve el ejemplo y después ve el concepto y parece que están separados, ¿no es cierto? Porque es la facultad que tiene un acreedor X de cobrarse del deudor X una determinada suma de dinero por una deuda. Entonces, ojo, hay varios conceptos en la doctrina de derecho subjetivo. El que toma Benjamín Pérez es el propio católico, digamos, el que tiene una mirada cristiana que hace a esto, que toda relación jurídica y todo derecho subjetivo tiene una finalidad de satisfacer intereses humanos justos y honestos que sean dignos de tutela jurídica. Entonces fíjense cómo a este concepto, que no en todos los libros está igual, se le agrega este elemento totalmente naturalista, se podría decir que es el concepto de justicia y honestidad. ¿Quién me dice que es justo y que es honesto? Y esto no es traído de los pelos, sino que existen, y cuando veamos la clase que viene, abuso del derecho, vamos a ver que existe un correlato muy fuerte entre el instituto de la buena fe, de la equidad, de la justicia, del buen hombre de negocio, conceptos muy propios que son del otro mundo, del derecho del naturalismo, que tienen su correlato en estos conceptos de derecho positivo. Pero todo esto de derecho subjetivo tiene un correlato con el derecho objetivo, porque no puede existir derecho subjetivo sin derecho objetivo. ¿Qué significa esto? El tema de los novios, volvamos a los novios. No puede un novio, por más que tenga 12 años, siempre y cuando no están conviviendo, ¿no? Novios cama aparte. Porque después hay otras historias, cuando hay concubinato, ya es otro el marco jurídico protectorio de la relación. Entonces, pero el clásico noviazgo, y no tenés derecho objetivo, negro, no tenés una norma jurídica que diga que tu noviazgo tiene un trasfondo jurídico. Es una relación social. Por eso, ¿te imaginás qué interesante este juicio? Me pasó un caso buenísimo la semana pasada de porque era para clase, una señora un poquito ignorante, pobrecita, que claro, por ahí, para uno ignorante, por ahí todo el mundo no tiene claro eso y uno le está dando clase hace años, o sea, parece que es fácil, pero que se casó y dice, yo tengo 8 hermanos y quiero llevar la sucesión, pero yo soy la hija legítima, me dice. Y yo decía, a la miércoles, quedaron en el tiempo. ¿Cómo que? Sí, porque somos 3 los hijos legítimos y los otros 5 hijos no son legítimos. Y yo decía, disculpe señora, pero en el derecho actual, desde hace muchos años, los hijos extramatrimoniales y los matrimoniales son lo mismo, así que legítimo no existe, ¿eh? Y entonces ella me discutía y me decía que después me iba a explicar, porque ella estaba en un papel que la diferenciaba de sus hermanos. Y me interesó mucho y dije, pucha, ¿qué está pasando? Entonces me llama por teléfono y me dice, ya sé lo que pasó, me dice. Nosotros en la libreta de familia, cuando se casaron mis padres, uno en la iglesia católica, cuando te casaste, era una libreta blanca, con un detalle en donde vos tenés que anotar los distintos hijos que vas teniendo y cómo se va constituyendo tu familia. Entonces esta mujer, claro, ella y 2 hermanos estaban anotados en la libreta de familia. Entonces ella se sentía que tenía un derecho subjetivo mayor al de los hermanos por estar en esa condición, porque a sus otros 5 hermanos los padres no los inscribieron. Entonces yo le tuve que explicar, justamente no con estos términos propios de una clase de derecho, sino decirle, señora, lo que pasa es que desde la secularización de los registros, la iglesia no toma el control del estado de familia o del estado civil de las personas. Eso lo hace el Estado. Y eso se genera con algo que es una partida de nacimiento. Y todos sus hermanos tienen partida de nacimiento y fueron reconocidos por su padre. Entonces era un marco de igualdad. ¿Y qué le faltó a esa señora? Y derecho objetivo. No hay una norma que diga que hay un encuadre jurídico superior a los hijos que tienen inscripciones en la libreta de familia de una religión. Eso quedó en el pasado, eso era antes. Por eso el tema de la pila bautismal y el tema de los nombres de pila y demás. Porque la iglesia antes controlaba, y que la verdad que fue una bendición, porque si no nadie iba a controlar el estado de familia, los matrimonios, las defunciones y demás. Hasta que el Estado se hizo cargo y dijo, no, dejamos que la iglesia siga controlando como ente de culto su religión y sus sacramentos, el bautismo, la confirmación, la comunión, el matrimonio, la devoción y demás, que son sacramentos de la iglesia, con su libro, pero propio de una religión, que no tenga un encuadre de derecho objetivo. Le sacaron todo ese derecho objetivo a la iglesia y tenemos al Estado, a través del registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, que es un ente que depende del Poder Ejecutivo nacional y provincial, que controla a través de los distintos libros de nacimiento, de función, de matrimonio, etcétera, el estado civil de las personas. Eso es derecho objetivo. ¿Está? Conjunto de normas vigentes.
¿Está? Entonces, este concepto que nosotros vemos tiene un encuadre de ius naturalista. Hay otros que dicen que el derecho subjetivo es la facultad que tiene el titular de una obligación para, en caso de incumplimiento del deudor, exigir coactivamente del Estado su cumplimiento. Ese es el clásico, otro ejemplo del derecho subjetivo, es decir, no me pagaste una deuda. Supongamos que son dos amigos, están jugando al póker, le dicen, te presto 50, listo, dame 50. Y no firmaron un documento, y eran amigos, y te puedo decir pago, listo. ¿Puede darle los 50 pesos, 50.000 dólares, lo que sea, al amigo e intimárselo? No, porque era una obligación natural, se lo prestó. En cambio, supongamos que viene un señor, hace una cola en una casa de préstamo, hay 10 personas en el frío, va y espera y dice, bueno, acá está mi recibo de sueldo, yo necesito salir de esta deuda, quiero que me preste plata. Bueno, ¿cuánto quiere usted? 100 pesos. Bueno, le vamos a cobrar 57 de interés en el plazo de un año. Perfecto, usted va a volver 157. Bien. Listo, y no pagó. ¿Qué puede hacer la casa de préstamo? Le va a decir, no, disculpa, tuve un problema, me nació mi hijo, toqué. No, le va a decir, usted tiene un contrato. Y en el marco de ese contrato, usted dijo que se le iba a embargar el sueldo. Y entonces, se le hace un juicio y se le embarga el sueldo. ¿Por qué? Porque el acreedor tiene un derecho subjetivo de cobrar su deuda. Y eso tiene toda una base que es el derecho objetivo, que consagra el Código Civil la facultad de coactivamente cobrar las deudas. Muy bien, con eso llegamos a nuestro objetivo de la clase de hoy para terminar los temas propuestos. Dejamos esta última parte para que me hagan alguna pregunta, si no, ya nos vemos la semana que viene y vamos a terminar la unidad 1. Después recuerden que las otras clases van a ser salteadas porque vamos a hacer unas grabadas, que ya están grabadas en el canal de YouTube, y otras que vamos a hacer en directo. Pero siempre el grupo de WhatsApp va a estar para cualquier consulta. Muy bien, ¿alguna pregunta de las chicas? Por el canal de YouTube, nomás quería saber cuál era el nombre de donde suben las clases. UCASAL Resistencia. Ahora cuando yo termine de editar esta clase, lo subo al canal de YouTube y lo comparto en el grupo. Y ahí entras y tenés todo. Pero si vos en UCASAL te vas a YouTube, vas a poner UCASAL Resistencia y aparece Formosa Resistencia, que son delegaciones hermanas, y vas a encontrar varias clases. En el grupo de políticos ya estamos compartiendo clases. Bueno, civil ya en este grupo ya compartí la primera clase introductoria. Después político, ya compartimos clases, romano, como en este momento creo que se está grabando también otra clase, así que es un lindo recurso que no es obligatorio, pero que suma, ¿no es cierto? Muy bien, ¿estamos chicas? ¿Alguna pregunta? Bueno, hasta acá llegamos entonces. Gracias. Saludos, cariño, sigan estudiando, falta bastante para el parcial, ¿eh? 5 de octubre no está tan cerca, pero no dejen de participar en clase. El secreto para regularizar es ese, ¿no es cierto? Te den constancia. Chau, chau. Gracias. Chau, chau.